Pueden tomar asiento, hermanos. Bueno, vamos a la palabra del Señor. ¿Cuántos tienen hambre de la palabra de Dios? Vamos a la palabra del Señor. La semana pasada, para los que no vinieron, domingo pasado hablamos sobre el poder de la bendición, ¿sí? Y aprendimos tres cosas: que Dios quiere bendecirnos, número uno. Número dos, aprendimos sobre lo que es la bendición de Dios, que es una palabra declarada por Dios, ¿sí? Y que esa palabra hace que la mano de Dios, la presencia de Dios se mueva en aquella persona. Por eso es bueno que estemos declarando la palabra de Dios sobre las personas. Y dijimos que tenía poder la palabra para crear cosas nuevas. Donde no hay amor, donde no hay nada, Dios, por ejemplo, no había nada en la tierra, estaba vacía, pero con la palabra de Dios empezaron a crear cosas nuevas. Eso fue lo que compartimos la semana pasada. La palabra de Dios tiene autoridad sobre la enfermedad. Cuando declaramos, trae sanidad. Y dijimos, número tres, aprendimos también lo que necesitamos para tener esa bendición de Dios, y es anhelarla, creerla y practicarla, que fue lo que hizo Jacob, ¿verdad? Que hizo Isaac con Jacob. Jacob lo creyó, Isaac también, y la bendición le alcanzó a Jacob, ¿sí? Aunque lo engañó, pero porque creían en esa bendición, ¿sí? Jacob la anhelaba, ¿sí? Jacob la deseaba, y Dios alcanzó a Jacob con la bendición, no nada más para él, sino para las 12 tribus y para sus generaciones. Entonces, eso fue lo que compartimos la semana pasada. Y hoy quiero darle un seguimiento, quiero dar segunda parte. Y hoy quisiera darle continuidad, y a este tema lo he titulado la bendición especial sobre los justos. ¿Sí vinieron los justos? La bendición, hay una bendición especial sobre los justos. Hoy Dios quiere traer esta palabra, hermano, de ánimo, de fortaleza. Esta primeramente también es para mí. Esta sí la quiero abrazar también, porque necesitamos animarnos, necesitamos estar fortalecidos. Y yo me doy cuenta que muchas veces hay gente que ama a Dios y que está sirviendo a Dios y que está siendo de testimonio delante de los demás, y guarda sus mandamientos y camina bien, sí. Pero muchas veces a este tipo de personas, a veces son a los que les empieza a ir en una temporada más mal, sí. Aunque están caminando bien, aunque están haciendo las cosas bien, son a las que les empieza a ir por temporadas, les empieza a ir mal. Y muchos de ellos están tristes, están desanimados, algunos hasta se han querido volver atrás. Entonces, hoy yo quiero decirte de parte de Dios a ti que Él, el Señor, no se ha olvidado de ti. Hoy te dice que la bendición que Él trae para ti va a ser especial. Aleluya. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen que Dios tiene una bendición especial? Entonces, eso es de lo que te quiero compartir. Por eso el pasaje, Pablo dice en Gálatas 6:9: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo vamos a cegar si no desmayamos. O sea, no debemos de cansarnos de hacer el bien. Tengo que seguir haciendo bien, tengo que seguir caminando bien delante del Señor, sirviendo, amando a Dios, sirviéndole al Señor, porque a su tiempo, aunque en este momento no me esté yendo bien, las cosas estén mal, se hayan levantado el enemigo contra mí, hayan venido pruebas a mi vida, tarde que temprano vamos a cosechar y a cegar lo que nosotros hemos sembrado. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo quisiera que fuéramos al pasaje donde Dios me habló acerca de esto, que Dios quiere bendecir a aquellos y traer una bendición especial para aquellos que caminan bien delante del Señor. Ahí en Lucas capítulo 1 versículo 5 en adelante encontramos a una pareja llamada Zacarías y Elizabeth, sí, que aún que no podían tener familia y ya estaban avanzados en edad, a través de ellos vino Juan el Bautista, tremendo hombre de Dios, que fue el que fue delante del Mesías
para predicar que el Señor se había acercado. Entonces vemos como de alguna manera algo hicieron esta pareja, sí, que yo sé que nos va a enseñar el Señor algo a través de nuestra vida para el día de hoy. 1:5 dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Lo primero que este pasaje nos enseña es que ellos vivieron en el tiempo del rey Herodes. Si alguien conoce la historia, el rey Herodes fue uno de los reyes más perversos, más violentos. Increíble que aún a su parte de su propia familia los mató a causa de que le querían quitar el reino. O sea, no tenía piedad este hombre, era tremendo. Herodes fue el que mandó matar a todos los niños porque había nacido Jesús, había nacido un nuevo rey, le habían dicho los sabios de Oriente, y mandó matar a todos los niños. O sea, así era el rey Herodes. Y dice que ellos vivieron, Zacarías y Elisabet vivieron en ese tiempo, un ambiente de violencia, de crueldad, de maldad. Ese era el ambiente en el que se estaba moviendo y en el que estaban viviendo tanto Zacarías como Elisabet. Hermano, también nosotros, yo creo que en este tiempo estamos viviendo un tiempo muy difícil en la historia también, de violencia. Todo lo que se está aprobando en las leyes, tanta cosa que está sucediendo. Estamos viviendo en momentos muy difíciles también nosotros, ¿sí? Pero ¿qué es lo que dice más adelante de ellos? ¿Sí? Ellos estaban viviendo en este tipo de ambiente, pero en el versículo 6 nos dice: ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Este versículo nos enseña la manera en que este matrimonio estaba dando ejemplo de lo que era vivir la vida cristiana. Dice que dos cosas: que eran justos y eran irreprensibles en cuanto a los mandamientos de Dios, en una época y en un tiempo donde era terrible lo que estaba sucediendo. Ahora, justo, la definición de justo es que vive según la ley de Dios. Otra definición es: una persona justa se caracteriza por la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, y se distingue de los demás por ser honesto, íntegro, recto, compasivo, y no permite que se abuse de otra persona. Esa también es una definición de justo. Ahora, la palabra justicia aparece 370 veces en la Biblia y justo 221 veces, para mostrarnos el Señor lo importante que es el tema para Dios. Tantas veces que se menciona justo y justicia. Ahora, en Romanos 3:10 dice Pablo a la iglesia, dice: como está escrito, no hay justo ni aún uno. La Biblia enseña que no hay justo. La justicia tiene que ver con que el Señor es el que nos hace justos. O sea, hermano, una persona justa es una persona que se muestra como si nunca hubiese pecado. Y eso no lo podemos hacer nosotros. Es por medio de Jesucristo que nosotros alcanzamos la justicia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? O sea, Él fue el que caminó sin pecado aquí sobre la tierra. Y a través de la fe que tenemos en Él, por medio de su sangre, es que ahora nosotros venimos a ser justos delante de Dios y podemos acercarnos a Dios mismo. Cuando Dios es un Dios santo, nos podemos acercar a Él por medio de la justicia que Jesús ganó para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Romanos 1:17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá.
Hermano, nos vamos a acercar por medio de Jesucristo para vivir una vida justa. Estaba viviendo, tanto Zacarías, ambos como matrimonio estaban viviendo en la justicia del Señor, eran justos. Ahora, cuando uno camina en la justicia del Señor, cuando uno empieza a caminar justo delante de Él, hermano, se abren las puertas para las bendiciones. Por ejemplo, la semana pasada hablamos de declarar. Sí, podemos declarar bendición sobre mis hijos, puedo declarar bendición sobre las personas. Y Dios es un regalo, la bendición de Dios. Pero si yo no camino en justicia, esa bendición se me va a ir, la voy a perder. Dios me puede dar una bendición y yo estarla perdiendo. ¿Por qué? Porque no camino de acuerdo a los principios de Dios. Hermano, la mayoría de las promesas de Dios están condicionadas. Es por eso que a muchos les va bien y a otros no. Porque no es porque Dios tenga favoritos, no es porque Dios haga excepción de personas, sino lo que vemos es que mucha gente no decide caminar en justicia, sigue caminando, va a la iglesia y en la iglesia levanta sus manos muchos, pero después en la casa siguen haciendo cosas que no le agradan a Dios, siguen yendo a lugares que no deben de ir, siguen viendo cosas que no deben de ver, y entonces se nos va la bendición. Y nos damos cuenta que no estamos viviendo lo que Dios quiere que vivamos. Hay bendición para los que caminan en justicia. Dile que está ahí a tu lado. Hay bendición para los que caminan en justicia. Dile para que podamos entender eso. Mira, por ejemplo, en Génesis 6, 8 al 9 dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Génesis 6, 8 y 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo. ¿Varón qué? Era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Con Dios caminó Noé. Era justo, era perfecto. La palabra perfecto es maduro, ¿sí? Pero hermano, ¿cómo le hizo Noé? Noé, si tú ves el contexto, cuando habla estos versículos, en el contexto está hablando de una generación que sus pensamientos solamente eran de mal, que Dios decidió destruir a toda esa gente junto con animales y todo, con un diluvio. Si los iba a destruir, porque a causa de su maldad. Y entonces, pero dice la Biblia que pero Noé halló gracia delante de Dios, dice, porque era justo. Oye, ¿se puede vivir entonces en justicia en medio de una generación que está mal? O sea, yo puedo ser parte de una familia a lo mejor donde la familia no quiere nada con Dios y tú eres el único. ¿Se puede vivir en justicia ahí? Pregunto, ¿se podrá vivir? Dice que Noé era justo en medio de tanta maldad. Era justo, claro que se puede, hermano. Si con el poder de Dios, acercándonos al Señor, caminando en Él, sí, Dios quiere hacer una bendición. Dios quiere traer una bendición. Ahora, por medio de la justicia de Noé, hermano, toda aquella gente quedó ahogada en el diluvio, pero la familia de Noé se salvó. Quiere decir, hermano, que hay bendiciones cuando tú y yo decidimos vivir en la justicia de Dios, caminar con Él, agradándole a Él en todas las cosas, amén. O sea, que seamos íntegros, como dice aquí justicia, que seamos rectos delante del Señor, en mi casa, aquí en la iglesia, en el trabajo, en todas partes. Dios quiere bendecir y salvar nuestra casa. Dios está buscando un Noé, no nada más el hombre, no, ese espíritu que tenía Noé en una mujer también puede entrar y puede decir: yo voy a caminar en justicia porque yo quiero ver la bendición de Dios, la salvación para toda mi casa. ¿Dónde están los que dicen: yo quiero caminar así? Dale un aplauso al Señor Jesucristo con todo tu corazón. Ahora, hermano, cuando comenzamos a venir a la iglesia y empezamos de nuevo apenas, yo sé que la Biblia enseña fíjate en 4:18,
dice que el camino de los justos, Proverbios 4:18, en la Nueva Traducción Viviente, dice: el camino de los justos es como la primera luz del amanecer, que brilla cada vez más hasta que el día alcanza su esplendor. El camino de los justos es como la senda de los justos, es como la luz de la aurora que va en aumento, dice la Reina Valera, hasta que el día es perfecto. ¿Qué quiere decir? Que yo vengo aquí a la iglesia y empiezo a escuchar de Dios. Apenas me acabo de acercar al Señor quizá, y la luz que yo tengo, porque Jesús es luz, Dios es luz. Lo que tengo de Dios a lo mejor es poco porque acabo de empezar. Pero lo que te quiero decir es que dice aquí que el camino de que es justo, que busca la justicia, empieza con poquita luz, pero tiene que ir viéndose. Los demás tienen que ir viendo que este ya tiene más luz. Sí, que ya tengo 5 años viniendo a la iglesia, pues tengo que tener mucho más luz que cuando empecé. O sea, yo no puedo ser el mismo de hace 2 años, hermano. Tantas predicaciones, tanto estar escuchando del Señor. ¿Cómo si mi vida no cambia, hermano? O sea, yo tengo que tú y yo tenemos que de alguna manera crecer. Que la luz de Jesús en la escuela, en el trabajo, aquí en la iglesia, en mi casa, se pueda ver a través de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice que ese es el caminar. Ahora el Salmo 34, 15, 17 y 19 dice, mira lo que dice: los ojos de Jehová están sobre los justos, atentos sus oídos al clamor de ellos. Claman los justos y Jehová oye. El 17, y los libra de todas sus angustias. 19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. ¿Te das cuenta todas las bendiciones que es para los justos? ¿Por qué no me oye Dios? ¿Por qué Dios no me ve? Pues es que dice aquí que los ojos de Jehová están sobre los justos. Hay gente que te dice, ora tú. O te dice, como le decía el pueblo de Israel a Samuel y a Moisés, decía, ora tú porque a ti sí te oye Dios, le dijeron a Samuel el pueblo de Israel. Porque es verdad, hay gente que ora a Dios. Es que yo le pido y le pido, pero es que aquí dice que Jehová oye a los justos. O sea, la Biblia enseña también que el pecado nos separa. No es que Dios te quiera hacer a un lado, pero el pecado, dice, el pecado separa a Dios del hombre. Y por más que clamo y clamo, por eso, si nosotros caminamos en justicia, el Señor va a estar con sus ojos puestos en nosotros, sus oídos inclinados. Y cada vez que estemos en angustia, dice que Él nos va a librar. Aleluya. ¿Alguien le puede dar un aplauso al Señor Jesús? Amén. Lo que hoy nos quiere enseñar el Señor es que necesitamos un cambio de vida nosotros, hermano. Espero que no vengamos a la iglesia nomás para venir a ver porque nos gusta venir, porque es domingo. No, hermano, Dios quiere que tú y yo vengamos a la iglesia. Quiero escuchar su palabra. Si algo es para mí, yo lo quiero agarrar. Yo quiero cambiar. Yo quiero que realmente mis hijos vean un cambio en mí, mi esposa vea un cambio en mí. Eso es lo que más deseo. Porque mira lo que dice: eran justos y ¿qué más eran? Dice irreprensibles. O sea, es el versículo que vimos, el versículo 5. O sea, tanto uno como otro, esta pareja eran justos e irreprensibles delante de los en cuanto a los mandamientos y decretos y ordenanzas del Señor. La palabra irreprensible en el original significa sin culpa, sin tacha, sin mancha, impecable, inocente. Dice la palabra que ambos eran así, irreprensibles delante del Señor. Pablo les dice a la iglesia de Filipos, mira lo que les dice Pablo, que Dios nos ha llamado a vivir irreprensibles en medio de una generación perversa y maligna. Así les habla Pablo, les dice, mira Filipenses 2, 14 y 15, mira lo que dice la palabra. Pablo
Dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Pablo les dice a la iglesia que ya la murmuración se tiene que quitar de la iglesia, que las murmuraciones, que las contiendas, no es posible que entre nosotros todavía haya contiendas, dice. Y luego dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Pablo está diciendo es que ustedes como iglesia, la iglesia, dice, tenemos que ser irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación perversa y maligna. O sea, si estamos viviendo en medio de maldad, ahí en el trabajo, donde quiera, dice, pues Dios nos ha llamado a nosotros como iglesia, sí, a ser gente irreprensible, que seamos diferentes a ellos, sí, y sencillos. Y lo dice, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. O sea, Pablo está diciendo, iglesia, nosotros no podemos ser iguales que los demás. Está diciendo, que se quite la murmuración, la contienda, el chisme, los pleitos. Eso es allá afuera, allá lo están haciendo. Pero nosotros tenemos que buscar la paz, el amor, todo lo que Dios nos ha enseñado. Eso es lo que dice el Señor que tenemos que hacer. Tenemos que resplandecer. O sea, en medio de las tinieblas, tú y yo tenemos que resplandecer. Hermano, si no se dan cuenta, por ejemplo, cuando yo trabajaba en la empresa, si no se daban cuenta ellos que yo era cristiano, no nada más porque hablaba, sino por lo que hacíamos, Dios quiere que tú y yo se note tu forma de hablar, tu forma de conducirte, como el deseo de trabajar, el llegar temprano, el marcar a tiempo, todas esas cosas que teníamos que hacer ahí en el trabajo, lo que yo tenía que hacer. Yo quería mostrar a Jesús, pero no nada más con palabras. Yo quería que ellos se dieran cuenta, y yo creo que todos necesitamos hacer eso, buscar que realmente Jesús sea glorificado. Que te pregunten, oye, pero ¿por qué tú no dices malas palabras? Pero ¿por qué tú le ayudas a este y a los demás no te ayudan a ti? ¿Por qué tú? Y es donde tú puedes decir, bueno, es que yo soy cristiano, soy hijo de Dios y Él me ha cambiado. Yo quiero que la gente le pueda dar gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Dale el aplauso si se lo vas a dar. Qué lindo es que los jóvenes los demás puedan darse cuenta, este no es igual, y que se pueda notar un joven de la iglesia, que se pueda notar también en sus escuelas, donde realmente ven que Él es diferente. El Señor nos manda a través de Pablo que nos guardemos irreprensibles para la venida del Señor. ¿Cuántos saben que el Señor viene pronto? Amén. Que ya todo indica que ya está a punto de regresar el Señor por su iglesia. Amén. Y mira lo que dice Primera de Tesalonicenses 5, 23 y 24. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Qué es lo que está diciendo, hermano? Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles. Aún lo que pienso, mis motivaciones, todo lo que yo haga, que realmente sea irreprensible delante del Señor, porque el Señor viene pronto. Que pueda haber cambios en nuestra vida, hermano, que realmente podamos mostrar que no hay nadie que nos pueda apuntar. Eso es ser irreprensible. Que de nuestra familia nos equivocamos, sí, pedimos perdón inmediatamente pedimos perdón, porque no queremos ser piedra de tropiezo para nadie. Amén. Lo dice, hay bendiciones para los que también caminan irreprensibles. ¿Cuántos quieren bendiciones del Señor? Pero una persona así, una persona que camina, siempre va a tener la bendición de Dios.
Deuteronomio 30:16 dice: porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Dios quiere darte vida y que seas multiplicado. Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entras para tomar posesión de ella. Dios quiere que entremos a la tierra prometida y Dios nos quiere bendecir, nos quiere multiplicar, pero dice que tenemos que amar al Señor con todo nuestro corazón, que tenemos que guardar sus mandamientos, que tenemos que mostrarnos irreprensibles delante de Él. O sea, Dios hace lo imposible y nosotros somos los que hacemos lo que tenemos que hacer nosotros es amarlo al Señor, es guardar sus mandamientos, caminar con Él. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces vamos a entrar a esas bendiciones que Dios nos quiere dar. Si alguien fue un hombre bendecido, eso fue el apóstol Pablo, hermano. A mí me bendice tanto su vida, porque él podía tener riquezas y estaba contento, y luego no tenía nada y estaba contento. Lo apedreaban y hacían tantas cosas con él, y siempre muestra como una actitud de vencedor en todas las cosas, ¿sí? Y eso es lo que Dios quiere, que en medio de luchas, pruebas, todo lo que podamos enfrentar, que podamos ser más, como decía él, en todas estas cosas, hablando de tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si alguien era un vencedor y era un hombre bendecido, este era el apóstol Pablo. Pero mira lo que hacía. En 1 Tesalonicenses 2:10, mira lo que dice. Le está diciendo a la iglesia la forma en que él caminaba aquí sobre la tierra. Y dice: vosotros sois testigos. 2:10, 1 Tesalonicenses 2:10 dice: vosotros sois testigos. A mí me impresiona y dice: y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. O sea, ¿qué está diciendo? Pablo era tan bendecido, tanta la presencia estaba con él, porque él decía: ustedes como iglesia, le decía a los tesalonicenses, son testigos de cómo nos hemos comportado santa y irreprensiblemente. Hermano, y hay gente que puede guardar apariencias, y tú ves, wow, qué bien se porta, qué bien hace las cosas, sí, pero eso es, la gente puede ser testigo. Pero Pablo decía: y Dios también, lo que hago en secreto, lo que nadie ve que hago, Dios sí lo ve. Dice: Dios es testigo de cómo he caminado irreprensiblemente delante de ustedes. Y eso era lo que traía una bendición tremenda, sí, para el apóstol Pablo. Hermano, si tú y yo decidimos caminar justamente, justo e irreprensible, sí, en la casa y aquí en nuestro corazón donde Dios ve, Dios va a traer una bendición sobre nuestra vida. ¿Se acuerdan, por ejemplo, de Daniel? Daniel capítulo 6, versículo 1 al 5. Sí, mira lo que dice Daniel 6, del 1 al 5. Dios bendijo tremendamente a Daniel. ¿Por qué? Mira por qué. 6 al 5 dice: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Un espíritu superior tenía Daniel, hermano, superior a que se creía él más que los demás. Está hablando del espíritu de sabiduría y de Dios que había en Daniel. Una persona humilde, una persona que oía la voz de Dios, sabía qué hacer en cada circunstancia. Sí, de tal manera que ahí estaba, dice, y el rey pensó en ponerlo por encima de todos. El mismo rey. ¿Y qué fue lo que? Pero mira el verso 4.
Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Hermanos, después dijeron: sí, pues vamos a buscarle en lo relacionado con su religión y vamos a prohibirle que él adore a su Dios, y ahí es donde lo vamos a poder atrapar, hermano. Y Daniel le buscaban y no le hallaban falta. Qué lindo es como Dios bendice a ese tipo de gente. En tu trabajo, en cualquier lugar donde seamos gente irreprensible, gente que realmente camina de acuerdo a los principios de Dios, siempre Dios va a levantar ese tipo de personas. Dice la Biblia en el versículo 28: y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro de Persia. Aleluya. Dios va a levantar a aquellos que caminan de forma irreprensible. Dale un aplauso bien fuerte al Señor. Ahora dice: entonces tanto Zacarías como Elizabeth eran justos y eran irreprensibles. Así era su forma de caminar en una generación o en un tiempo bien difícil donde ellos y eso nos enseña, hermano, que nosotros podemos caminar irreprensibles. Podemos, si lo pudieron hacer ellos, yo creo que tú y yo también lo podemos hacer. Y Dios tiene grandes cosas para aquellos, bendiciones para aquellos que caminamos así. Ahora, versículo 7 dice: pero no tenía hijo. Verso 7 del capítulo 1 de Lucas dice: pero no tenía hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Era un matrimonio de ejemplo, hermano. Era un matrimonio que estaban caminando bien, amaban al Señor, íntegros, que servían al Señor. Pero después tú te das cuenta y dice: pero no tenían hijo. Y no tener hijo en el tiempo de Jesús era una vergüenza para la mujer. O sea, eso era terrible lo que estaban viviendo tanto Zacarías como Elizabeth, el no tener hijo. Tener un hijo era una herencia del Señor. Tener un hijo era estar bendecido por Dios. El que no tenía hijo, o sea, la mujer que no tenía hijo, era tremendamente mal vista. Sí, ahora le daban hasta permiso al hombre para que se volviera a casar y le diera, se divorciara de esa mujer que no le daba hijo y pudiera casarse. Sí, así de tremendo estaba la situación para ellos, aún siendo ellos gente que estaba sirviendo al Señor, gente que estaba fiel, irreprensible, pero ahora tú te das cuenta que estaban enfrentando una situación muy delicada. Ahora, yo creo y me imagino, hermano, que todo el tiempo desde que se casaron querían tener un hijo, y poco a poco, 1 año, 2 años, y la oración de ellos de todos los días, yo me imagino que ha de haber sido: Señor, danos un hijo, danos un hijo. Yo creo que esa era la oración de Elizabeth y de Zacarías. Señor, estamos haciendo las cosas bien, y ahí estaban, yo creo, pidiendo, rogando al Señor. Pero qué triste es, y tú te das cuenta, ¿no?, que aún aquellos que están sirviendo, aún aquellos que están caminando bien, les pasan cosas malas. Hay un libro que dice: ¿por qué le pasan cosas malas a hombres buenos? Hay un libro así. ¿Por qué le suceden a gente que está buscando a Dios en el liderazgo, a los pastores, a gente que está, aún cristianos, discípulos que están amando a Dios, sirviendo al Señor? ¿Por qué les suceden cosas tremendas? ¿Por qué les pasan cosas así? Y hay gente que cuando no ven la bendición de Dios, aún siendo un siervo de Dios, viene desánimo. Escuché a una hermana que es bien fiel, se me acercó y me dijo: pastor, me siento cansada con todo lo que está pasando. Que de repente se vienen situaciones bien fuertes a nuestra vida,
Sí, que se levanta el diablo y a veces las mismas pruebas, las enfermedades, y vienen cosas y tú dices, ¿qué está pasando? Sí, si estamos haciendo las cosas bien, si estamos caminando bien, y muchos aún se vuelven atrás. Y es por eso que de alguna manera el Señor quiere hoy hablarnos de que Dios tiene algo especial para aquellos justos. Dios tiene la bendición, hay una bendición especial que Dios tiene para nosotros. Hermano, si tú lees el Salmo 73, el Salmo 73 lo escribió Asaf. Asaf era el líder de alabanza de David en el tabernáculo, el líder de alabanza, y lo escribió diciendo que él por poco resbalaron sus pies. Empieza a decir, por poco me resbalé, pero gracias a Dios. Pero dice él, dice, porque tuve envidia de los arrogantes. Empieza a decir, porque cuando vi la riqueza de ellos, que no tenían congojas, que les va tan bien, sabiendo yo que caminan bien mal delante de Dios, dice él, me molesté tanto, decía Asaf, hasta llega al punto en un verso, en el 73:13, que dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. O sea, ¿de qué me sirve caminar bien, recto, andar en las cosas de Dios? Dice, y ya no quería, aún se quería volver atrás. Asaf, el líder de alabanza, el director de todo. Tú sabrás cuántos músicos tenía el rey David. Bueno, era el director de todo, pero por enfrentar una situación difícil, ahora él está diciendo en vano. Pero dice la Biblia pero cuando entré en el santuario y me encontré con Dios, me di cuenta, en el santuario me di cuenta el fin de ellos, que aunque pueden tener todo aquí en este mundo, pero se van a morir en el infierno si no tienen a Dios. Dice, tan torpe era yo, que yo, ¿cómo iba a desear aquello? Y luego termina diciendo, Señor, todo fuera de ti, nada deseo en la tierra. Señor, te quiero a ti, te quiero amar, te quiero seguir sirviendo. Aleluya. Dale el aplauso al Señor Jesucristo, hermano. Pero yo quiero entrar ya estoy terminando, pero la pregunta es, ¿cómo sostenernos justos e irreprensibles en los tiempos de espera? ¿Cómo me sostengo yo con la misma actitud, con el mismo fuego? ¿Cómo me sostengo yo si todo me está viniendo mal? Si tengo la lucha bien fuerte, ¿cómo me puedo sostener en lugar de quererme zafar y decir, ya no quiero nada con Dios, ya no quiero servirle? ¿Cómo me puedo sostener? Y esas dos cosas te las voy a dar en el versículo 8 al 10. Ahí en el versículo 8 al 10 dice, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Dos cosas en este pasaje hizo Zacarías. En el verso 8 dice, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase. Hermano, los sacerdotes los escogió Dios. Sí. Y ella era un grupo, sí, a través de Aarón, toda esa descendencia eran sacerdotes consagrados para Dios ahí en el templo. Los había consagrado Dios. Pero dice aquí que se aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio, ejercer y realizar las funciones propias de una profesión, facultad o virtud, esa es la definición. Esto me enseña que Zacarías, a pesar de que ya estaba avanzado en edad y no había tenido hijos, año tras año, quizá 30, 40 años orando por un hijo, pero ya cuando él vio que ya estaban avanzados en edad, yo no creo que estuviera orando por un hijo, pero él dice aquí que seguía ejerciendo el sacerdocio. O sea, si seguía
sirviendo. Te voy a dar cuáles son las funciones del sacerdote rápidamente. Era un intercesor entre Dios y los hombres al hacer expiación por el pecado del pueblo por medio de sacrificios. O sea, seguía haciendo sacrificios para perdón de pecados del pueblo. Lo seguía haciendo él. Y luego dice, servía en las cosas sagradas del tabernáculo, seguía sirviéndole al Señor en el templo, en el tabernáculo, instruía al pueblo en la ley de Dios. Los sacerdotes animaban al pueblo a la batalla. Muchas veces el sacerdote salía y animaba al rey a decirle: Dios dice así, Él va a pelear sobre usted. Y el sacerdote animaba a la batalla. Y también en otras ocasiones tomaba el arca los sacerdotes y iban delante de ellos para darles la victoria en cada guerra a la que se enfrentaban. Pero ¿cómo sigue él ejerciendo el sacerdocio cuando no tiene hijo? Cuando Dios no le ha contestado, donde las bendiciones parece que son solamente para otros, pero no para mí. ¿Cómo seguir? Qué lindo es, hermano. Lo que te quiero decir es que Dios quiere que tú y yo le sigamos sirviendo, que sigamos ejerciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer. ¿Sabes que tú y yo somos sacerdotes? ¿Sí sabías eso? Dice Primera de Pedro 2:9: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, Dios, yo tengo que seguir, hermano, orando por la gente. Yo tengo que seguir enseñándoles la palabra de Dios. Dios me ha puesto como sacerdote. A ti también te ha puesto. Dios te dice que tú tienes que ir a anunciar las virtudes de aquel que te llamó, anunciar lo que Dios ha hecho contigo. Tenemos que estar nosotros caminando en eso mientras llegue la bendición. Si no me llegó y si todavía no me llega, yo me voy a poder sostener irreprensible y justo solamente cuando sigo sirviéndole al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay gente que yo ya no le quiero servir al Señor. Mira cómo me está yendo. Y no es así. Zacarías no dijo eso. Zacarías dice, siguió ejerciendo eso. Y número 2, ya para terminar, lo que hizo fue ofrecer incienso. En la época de Jesús había más de 20,000 sacerdotes que ministraban en el templo y estaban todos organizados por grupos, ¿sí? Y les tocaban suerte, les echaban suertes para ver a qué grupo le tocaba, y más o menos como un grupo por año les tocaba. Pero después todos los que eran del grupo, sí, les tocaba a uno de ellos por suerte. Una o dos veces en su vida les tocaba ofrecer el incienso. Ofrecer el incienso era lo máximo para un sacerdote. Era algo especial esa actividad. O sea, si a alguien le tocaba, los otros preguntaban: ¿cómo te fue? Era encontrarse con la presencia de Dios. Algo sucedía cuando ellos ofrecían el incienso, sí, a Dios. Eso era lo que pasaba en ofrecer el incienso, ¿sí? Ahora en Apocalipsis muestra un poquito acerca de qué era lo que sucedía. Dice, y cuando, Apocalipsis 5:8 al 10, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenos de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Qué es el incienso? Las oraciones de los santos. Y mira también qué es. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Aleluya. Amén. Voy a pedirle que me puedan ayudar y si pueda pasar el grupo de alabanza también. Ahora, hermano, si el sacerdote
quería entrar a ofrecer un incienso, un aroma grato delante del Señor, sabes que ellos tenían que primero lavar sus manos y sus pies antes de entrar al lugar santo. Y lo que Dios quiere es que tú y yo podamos ser gente que adora a Dios, hermano. Ofrecer incienso es darle adoración a Dios, entregarle, decirle lo que Él significa para nosotros. Ahora tenemos que quitar todo lo que esté en nuestro corazón, limpiar nuestro corazón y poder venir delante de Él y ofrecerle un incienso que llegue a su presencia, algo grato. Porque si hay cosas en nuestro corazón que tenemos contra alguien, mi adoración no es agradable delante de Dios. Por eso yo tengo que arreglarme. Si yo tengo algo contra alguien, algún pecado, cosas que no son agradables a Dios, tengo que limpiarme y decirle: Señor, te quiero adorar. Entrar a dar incienso al sacerdote era adoración primero, era darle adoración. Después oraba, y sus oraciones, sí, yo te quiero preguntar, ya está en edad avanzada Zacarías, o sea, ya son unos ancianos. ¿Tú crees que estaba pidiendo por un hijo? ¿Tú crees que Zacarías, cuando se metió al incienso, él estaba pidiendo por la nación? Él estaba pidiendo para que el Mesías viniera. Él estaba pidiendo por todas esas cosas. Él nunca estaba pidiendo, porque más adelante te lo puedo comprobar, porque después llegó el ángel y le dice que le va a dar un hijo. Y él dice: ¿cómo le voy a hacer? Mira cómo estamos, ¿tú crees? O sea, entonces él no estaba pidiendo, hermano. Y cuando tú y yo adoramos a Dios y empezamos a orar por otros y derramar, eso es lo que nos mantiene avivados. Y yo quiero decirte algo: la petición que tú has tenido por años, tú que amas al Señor, sean tus hijos, sea un don, sea, yo no sé qué es lo que tú anhelas en tu corazón, aunque tú ya quizá lo tengas allá a un lado, quizá ya ni siquiera lo estés pidiendo, porque ya fueron muchos años pidiendo y ya te diste por vencido como Zacarías. Déjame decirte que Dios tiene algo especial para ti. Amén. Dios va a hacer algo glorioso en tu vida, hermano, porque aquí yo lo puedo ver. Después viene el ángel, cuando él está en adoración, en alabanza, viene el ángel y se pone a un lado del altar donde él está alabando, y viene y le dice: Zacarías, tu oración ha sido oída. Tu mujer va a tener un hijo. ¿Cómo? ¿Cuándo le pedí eso? Si ya estamos bien ancianos. Por eso después, más adelante, tú puedes ver, y le dice: ¿cómo será esto si mi esposa y yo estamos bien? Y dice que lo dejó mudo el ángel. Digo, por cuanto no creíste, ahora te vas a quedar. Pero le dijo el ángel: pero sabes una cosa, dice, pero lo que te he dicho, a su tiempo va a llegar, hermano. Y Dios le vino, Dios quedó embarazada Elizabeth, sí. Y mira lo que le dice. Ya quiero terminar con esto. Mira las cosas que venían para Zacarías y para Elizabeth. Verso 11 al 17 dice: y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar y del incienso. Pero el ángel le dijo: Zacarías, al ángel: no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Mira todo lo que iba a traer Juan a su vida y a la gente. Dice: y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu aún desde el vientre de su madre. Hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Hermano, nunca pensó Zacarías que iba a tener un hijo, que Elizabeth pudiera quedar embarazada. Esa oración que tenía por años atrás. Yo quiero decirte a ti
que si se está tardando la oración que tú anhelas en tu corazón, sigue fiel, hermano. Sigue sirviéndole al Señor, sigue irreprensible, sigue justo delante del Señor, porque Dios es fiel y Dios lo va a hacer en tu vida, hermano. Dios va a hacer algo glorioso en tu vida. Cierra tus ojos y vamos hoy a derramar un incienso. Vamos a entrar a ese lugar santo. Vamos a entrar a ese lugar. Así como entró Zacarías, nunca pensó que al salir de aquel lugar saldría con una promesa, con una experiencia de un ángel que le vino a decir: traigo un mensaje para ti de parte de Dios, Zacarías.